Capítulo 21. Corrección de posiciones y ambientes. Aplicación a diversas formas de actividades concretas. La ergonomía del ambiente físico trata de adecuar el entorno más inmediato en que el operador desarrolla su actividad, donde han sido considerados en un análisis cualitativo diferentes factores y ambientes. El primer ambiente a considerar es el ambiente acústico. Los diferentes que han tenido en cuenta para la elaboración de los criterios en diversos estudios realizados a nivel internacional puede resumirse en los siguientes: pérdida de audición inducida por la exposición al ruido, interferencia con la comunicación, interferencia con el descanso e interferencia en la concentración y el trabajo mental. Por esto, existen diferentes criterios a tomar para que los trabajadores no sean expuestos a los efectos anteriormente mencionados. El primer criterio es de la exposición al ruido laboral. El diseño de los equipos debe ser de tal manera que el nivel de exposición ponderado de los trabajadores, medido con el nivel diario equivalente, no sobrepase los 80 decibeles. Además, el nivel de presión acústica continua equivalente ponderado siempre que supere los 80 decibeles, y se considera que es el nivel pico siempre que se supere los 140 decibeles. Otros criterios a considerar son los de confort en el trabajo. Por ejemplo, ruidos significativos interfieren en las tareas mentales complejas, pero pueden atenuar los efectos de la monotonía en tareas simples y repetitivas. Por otra parte, la comunicación verbal eficaz depende tanto de la capacidad de quien habla para producir los sonidos y las palabras correctas, como de la habilidad de quien escucha para recibir, comprender y decodificar estos sonidos y palabras. Un ambiente ruidoso interfiere en esta última fase, originando lo que se describe como el fenómeno de enmascaramiento, por lo que se considera que entre 60 y 50 decibeles es el nivel de ruido óptimo para trabajar, donde no se dé este tipo de fenómeno. Otro ambiente estudiado fue el térmico, en el que se refiere a los efectos de un ambiente térmico inadecuado, que puede disminuir el rendimiento físico, aumentar los errores y entre otros efectos. Por eso se utilizan diferentes criterios para su estudio, como el índice medio de valoración. Este combina parámetros climáticos neutros con variables individuales al 100% de la población, por lo que siempre va a contar con un 5% de insatisfechos. Por otra parte, también existe el método de temperatura efectiva, donde se consideran dos lugares con diferentes características climáticas, pero se consideran iguales si el usuario no percibe un cambio. Esto pues el cuerpo tiene la capacidad de regular la temperatura corporal en cierta medida para que no se afecte el individuo. Por otra parte, existen diferentes parámetros en los ambientes térmicos a tomar en cuenta para la comodidad de los individuos. Existe la temperatura seca, que es la que determina el intercambio por convección. Este es el intercambio de calor de la piel con el aire. Si este es menor, la persona se enfría, y si el aire es más caliente, el individuo se calentará, y se mide con un termómetro convencional. También tenemos la temperatura húmeda. Esta interviene en la determinación del intercambio de aire por evaporación y se puede medir con higrómetros o termómetros húmedos. Otro parámetro es la velocidad del aire. Este influye en el intercambio por convección y evaporación y se mide con anemómetros. Y también la temperatura radiante, que con este es posible determinar la carga térmica y se mide con termómetros de globo negro y se debe estabilizar por 25 minutos aproximadamente para dar una lectura deseada. El calor radiante, que es el que se asocia con esta temperatura, es la que se
desprende de los objetos que rodean al individuo y la temperatura del cuerpo. Ahora bien, existen diferentes criterios de confort. Los primeros son los criterios subjetivos, donde podemos conocer la calidad del ambiente térmico y la temperatura efectiva, que como se había mencionado antes, son dos lugares considerados como iguales, con características diferentes, si el individuo no percibe un cambio en la sensación térmica, a pesar de que sean diferentes, por así decirlo. Y los criterios fisiológicos, que estos van más ligados a las variables ambientales, pero incorporando la temperatura corporal del individuo, posición, producción de calor por el trabajo y la frecuencia cardíaca. Por último, el último ambiente a considerar es el luminoso, puesto que con una buena iluminación se busca asegurar un nivel adecuado para la buena ejecución de la tarea y el confort del individuo, por lo que se consideran los principales factores que influyen en la visión y la percepción. Inicialmente tenemos el nivel de iluminación, que este nivel varía según sea el trabajo y la actividad realizada. Por ejemplo, en talleres va de 300 a 2000 lux. Por otra parte, en industrias siderúrgicas va de 50 a 750 lux y en oficinas va de 400 a 750 lux. Otro de los factores a considerar es la distribución de la iluminación. Principalmente se debe procurar la ausencia de deslumbramientos, ya sea directo o por el reflejo con diferentes materiales. Y además que la iluminación sea uniforme en todo el área de trabajo. Por último, la temperatura y el color de la luz dan diferentes efectos. Por ejemplo, la luz azul da un efecto frío y la cual psicológicamente da un efecto tranquilizante, mientras que la luz amarilla da un efecto cálido y a su vez da un efecto estimulante. También tenemos la luz neutra, que como dice su nombre, lo que trata de dar son efectos neutros en las personas. Por último, en oficinas y tareas de este tipo, se procura que la luminancia en los alrededores de la tarea que se realiza debe ser menor que la luminancia de la tarea misma, pero no inferior a un tercio de su valor.